amigos, para todos los hermanos, para todas las personas, para todos los familiares. Sean bienvenidos a un nuevo capítulo del Faro. El programa de los días martes donde nos unimos de una manera virtual para estudiar la escritura, para analizarla desde diferentes aspectos, para obviamente tomar como referencia aspectos de los que está viviendo hoy por hoy el mundo, o incluso que han sucedido, han transcurrido recientemente, o que nos alertan que están próximos a venir. Básicamente, esta reunión de los martes del Faro tiene como propósito el edificar y el analizar aspectos que en su buena parte tienen que ver con eventos proféticos. También, claro está, han habido momentos en los cuales hemos tocado temas evangelísticos, pero lo que siempre pretendemos y buscamos a través de una forma distinta es llevar la palabra, reitero, de edificación, de formación, y donde podemos cotejar diferentes opiniones analizando temas que no solamente son de interés de la iglesia cristiana, sino en realidad de todas las personas que estamos dentro del globo terráqueo. Así es que eso básicamente es el propósito de programas como este, como el del Faro. Ahora bien, hemos venido hablando durante algún tiempo, inicialmente hablamos de lo que es la profecía de las 70 semanas de Daniel, donde hace alusión a lo que será el último tiempo y también como desde el mismo instante en el que el mismo Daniel estuvo preso juntamente con sus compañeros y el pueblo al que él pertenecía, el Señor entrega una promesa hacia el futuro en el cual el pueblo retornará a su tierra, pero incluye algo que es esa semana 70 y que tiene que ver no solamente con el pueblo de Israel, sino también con lo que es el pueblo cristiano y a la larga todas las tribus, naciones, regiones, poblaciones de la tierra. Así de que eso es lo que estuvimos hablando hace algunas semanas atrás. Pero hemos dejado para el final, y ese ha sido el tema que hemos venido tratando recientemente, esa última semana, la semana 70, y específicamente donde aparece un personaje que el mismo Daniel lo cataloga como el desolador, y que más adelante el apóstol Juan lo califica como el anticristo. Hemos venido hablando de este personaje durante estas últimas semanas y si Dios nos lo permite, hoy tendremos ese último programa donde estaremos hablando de la aparición de este personaje, su relevancia y por qué debemos analizarlo. No es porque le demos importancia, ni mucho menos, pero sí es importante analizar algunos aspectos que van a tener que ver, reitero, no solamente con el pueblo de Israel, no solamente con la iglesia, sino también con todos los pueblos del mundo. Así de que prepárese porque entraremos en este último capítulo sobre este personaje llamado el anticristo o el desolador o el antimesías o el hombre de maldad, como se cataloga en diferentes partes, tanto de la escritura como del vulgo común de la gente. Bien, pero antes de iniciar el estudio en esta noche, ya de profundizar lo que es la escritura como tal, déjenme presento a mis panelistas que como siempre me están acompañando y con quienes estaremos analizando algunos aspectos que menciona la escritura referentemente a este personaje y al tema que vamos a tocar específicamente en esta noche. Arranco con usted, copastor, dándole la bienvenida y las gracias por estarnos acompañando una vez más en este nuevo capítulo del Faro. Deseando de que tengamos una gran noche, una noche de bendición y donde las personas puedan aprender y enriquecer este conocimiento y poder satisfacer tal vez a sus dudas, a sus preguntas en esta noche. Bienvenido, copastor, bienvenido a un nuevo capítulo del Faro. Gracias, pastor. Dios le bendiga a usted, igualmente a nuestro hermano Exxon, a cada una de las personas que nos siguen allá a través de las redes sociales. Gracias por compartir igualmente esta enseñanza. Hemos estado hablando de este personaje que es el anticristo y hemos visto a través de estos programas cómo muchos han sido catalogados como anticristos.
como el propio anticristo, porque ya hemos dicho que anticristo es todo aquel que se opone al Señor, ¿no? El anticristo puede ser el mismo personaje que se sienta al lado de nosotros dentro de una banca en una iglesia, porque todas las personas que niegan la gloria de Dios son anticristos, de acuerdo allí a Juan, como lo relataba en una de sus cartas. Sin embargo, hay un personaje específico al cual nos dirigimos y se dirigió también Juan, que es el anticristo, un personaje que obviamente vendrá a oponerse a las cosas de Dios. A través de toda la historia hemos visto cómo a muchos los han señalado, ¿no? Los han marcado. Este es el anticristo, aquel es el anticristo. Desde grandes líderes, expresidentes, personas de cualquier rango, sea político, social, se ha marcado como el anticristo. Sin embargo, nosotros hemos mostrado ciertas características y de pronto dentro de esas características muchos de ellos caigan, ¿no? Personas que persiguieron al pueblo de Dios, personas que blasfemaron contra Dios, personas que eran egoístas, ególatras, ¿no? Igualmente. Entonces sí, de pronto pueden calificar. Sin embargo, hay unas que son mucho más específicas y por eso muchos de ellos no entran dentro de esa lista de la que podría ser el anticristo. Esta noche vamos a tocar unas características mucho más específicas de quién puede ser ese ser. Seguramente no vamos a atinarle ninguno quién será, pero por lo menos sí tendremos una luz más clara de saber a quién se puede referir el anticristo. Muchas gracias, todos bienvenidos y ya en un momento comenzaremos con el estudio. Siga, pastor. Sí, nuestro deseo es de que las personas puedan sentirse de alguna manera entendidas o con entendimiento más bien en temas como este. Como lo dice usted, copastor, no vamos a lanzar nombres, no vamos a decir es X o Y personaje porque eso sería irresponsable desde acá, ponernos a hablar de ese tipo de circunstancias, entre otras cosas, porque eso a la larga no hace parte más del morbo y del amarillismo que en realidad de lo que puede ser como edificación. Más bien sí nos interesa saber es las circunstancias, las formas, momentos, las características que van a preceder y que van a acompañar ese gobierno del anticristo. Y eso es algo que procuraremos en este último capítulo, una vez más, mencionar. Bien, voy con mi siguiente panelista en esta noche, también agradeciéndole por tener este tiempo de compartir con nosotros como iglesia, dándonos sus opiniones, sus conceptos y lógicamente también aportándonos en cuestiones de entendimiento. Así de que saludamos en esta noche a nuestro hermano Exxon y deseamos de que tengamos un estudio de gran bendición en esta noche. Hermano Exxon, bendiciones y una vez más bienvenido a un nuevo programa del Faro. ¿Cómo le va, Pastor Miguel, Copastor Jairo, amada iglesia, hermanos, amigos y demás? En una nueva oportunidad esta noche para dar cláusula al tema que hemos venido tocando por las últimas semanas sobre el personaje protagonista de los últimos tiempos, una vez la iglesia de Jesucristo haya sido arrebatada. El hombre de pecado, la bestia, el pequeño cuerno, como usted lo quiera identificar, o el anticristo para el concepto popular más adecuado. La semana pasada alcanzamos a ver ciertos aspectos en Apocalipsis capítulo 13 sobre lo que el apóstol Juan ve en esa visión, su procedencia, qué tipo de gobierno ejercerá este líder mundial político, quiénes lo van a seguir, porque menciona sus adoradores y también incluso menciona las virtudes de las personas salvas, los santos, que se van a estar en oposición y que seguramente tendrán que pagar con su cabecita el hecho de poder tener la oportunidad de llegar a la salvación. Sin embargo, nos quedan por ahí cositas todavía pendientes sobre este hombre que
el cual estoy de acuerdo con Miguel en no mencionar nombres. De pronto les podemos dar un par de o utilizar un par de nombres para que usted como que más bien lo identifique por el aspecto que otros hombres a través de la historia e incluso recientemente, pues como que se les ve un airecito en la forma en que este hombre, que va a ser muy difícil que una persona del común, sin el Espíritu Santo, pueda identificar como el enemigo número uno de la población y que lastimosamente va a pasar desapercibido por la forma en que él arrancará su periodo de gobierno, que no va a ser violento, no va a ser con cara de diablo, al contrario, algo muy similar a la forma en que la gente ve al hombre en la parte externa. El problema de nosotros, juzgar por las apariencias y este tipo va a tener ese aire de entrada. Su forma de entrar en el mundo no va a ser para señalar, sino al contrario, le va a agradar al mundo entero. Entonces, por ahora, Biblia, papel y lápiz, pastor, copastor, amado hermano, amada hermana, amigo y familiar, y edifiquémonos un poquito más en este capítulo final sobre el anticristo. Pastor. Muchas gracias, hermano Edson, y vamos a entrar directamente en lo que es ya el estudio de esta noche para poder avanzar. Les había dicho la semana pasada que deseaba, que quería que en lo posible pudiéramos en esta noche analizar lo que es, por ejemplo, lo que la misma escritura menciona como la marca de la bestia, que es otra de esas grandes incógnitas, y es otra de las cosas que tal vez genera algún tipo de tabú, llamémoslo de alguna manera, en las personas. Hay gente que inclusive, y usted encuentra, por ejemplo, en la calle, tal vez a manera de escritos o a manera de cosas que colocan en las paredes, y usted encuentra, por ejemplo, el 666, ¿no? Y usted encuentra en películas que, por ejemplo, para marcar, sobre todo películas que tienen que ver con cosas de terror, usted encuentra de que normalmente el malo de la película está asociado con el 666. Y así, varias cosas. Y yo quisiera que en esta noche, obviamente, no solamente analicemos esto, tal vez algunas otras cosas que también tenemos ahí a la mano, pero sí quisiera que de alguna manera también tuviéramos en cuenta lo que es esto, que reitero, para muchas personas es bien particular. Bueno, quiero que abramos la escritura en Apocalipsis 13 y nos vamos a ubicar en el verso 11 en adelante, hasta el verso 18. Capítulo 13 del Apocalipsis, verso 11 al 18. Si bien es cierto, hemos venido hablando del libro de Daniel, en esta ocasión quiero que nos centremos un poquito en la profecía que encontramos en este aspecto en el Apocalipsis, pero que va muy ligado con lo que menciona Daniel. Dice, después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como el dragón y ejerce toda autoridad de la primera bestia en presencia de ella y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales de tal manera que hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Esto lo mencionó incluso el hermano Exxon la semana pasada y el mismo copastor. Dice, y engaña a los moradores de la tierra con señales que se ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra a que hagan imagen a la bestia que tiene herida de espada y vivió. Verso 15. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Y hacía que todos, pequeños y grandes, y ojo, acá es donde quiero que le preste atención, grandes, ricos, pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente. Y que ninguno, oiga bien, ninguno pudiese comprar ni vender, sino que tuviese la marca o el nombre de la bestia. Y es el número de su nombre.
aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, pues su número es número de hombre, y el número es 666. Bien. Básicamente, este es el pasaje en el cual se hace alusión a varios eventos que son bien interesantes de analizar y bien profundos conceptualmente de ver. Como lo dije hace algunos momentos, cuando paré un poquito lo que estaba leyendo hace una semana, recuerdo de que mis hermanos panelistas hablaron del el tipo de señales que hará este hombre, no cualquier señal, ¿no? Porque aquí incluso menciona de que hará caer fuego del cielo. Y hay otro ingrediente particular. Esto yo recuerdo que lo mencionamos incluso cuando hablamos de los 21 juicios del Apocalipsis. Y es que este dragón o o segunda bestia, de alguna manera lo que menciona es que se le ha dado el poder inclusive de imprimir aliento a una imagen inerte, a una imagen como las que seguramente vemos en diferentes templos no cristianos, creemos, pero que supuestamente simbolizan a cierto Dios o a cierto santo, llamémoslo de alguna manera. Y este va a tener la particularidad, imagínense, me pongo a pensar, ¿no? Así rápidamente, imagínense que acá, cuando por ejemplo sale una estatua y supuestamente dicen que llora sangre o cosas como esas, las romerías de gente y la cantidad de gente que va a seguir ese tipo de, 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 de imágenes, de falsas imágenes, de falsos dioses, pero la cantidad de gente que va en engaño, digamos, para observar o para analizar este tipo de cosas. Imagínense que aquí dice la escritura que el falso de este profeta o esta segunda bestia va a tener la capacidad de infundir aliento sobre esa imagen, y o sea, esa imagen va a terminar hablándoles y va a terminar inclusive interactuando con la gente. E incluso la escritura dice que quien no siga a esta bestia va a tener que pagar con su vida. Y eso me recuerda mucho justamente a la época de Daniel, ¿no? Usted recordará que en la época de Daniel hubo un hombre que se llamó Nabucodonosor, que era el rey que estaba en ese momento en Babilonia, y hace levantar una imagen inmensa, grandísima, y todos, absolutamente todos, tenían que postrarse ante ella, so pena de que si no era así, tenían que ser muertos. Y todo el pueblo lo hacía, a excepción de Daniel y sus 3 amigos judíos que se encontraban con él. Entonces es algo interesante para analizar y para ver. Y con esto le doy cambio al copastor. La otra parte que es bien particular, ¿no? Y es que dice que va a haber una marca. O sea, esas personas van a tener los seguidores de la bestia, de Satanás, que seguramente en ese momento pensarán de que no están siguiendo a Satanás, sino tal vez pensarán que ahora sí llegó el Mesías verdaderamente. Pero a mí me llama la atención, incluso antes de la misma marca como tal, es que va a haber un ambiente de adoración. Va a haber un clima de adoración en ese momento. No hacia Dios, no hacia nuestro Dios, sino al Dios pagano, al Dios de la maldad, al Dios que en ese momento se levantará. Pero indudablemente, para que la gente se haga marcar, tiene que haber un clímax netamente de adoración y de seguidores hacia ese personaje. Al punto de que yo creo que hasta estarán dispuestos a dar su vida por ese falso Dios que en ese momento se ha levantado. Copastor, voy con usted. La semana pasada mencionamos aquello de lo de los milagros y mencionamos esa parte que va a ser una serie de cosas que seguramente el ser humano va a correr detrás de eso. Mostramos una escritura donde el Señor mismo al pueblo de Israel le exhortó y le dijo alguna vez que no siguieran detrás de los milagros, diciéndole que los milagros también eran realizados de parte de Satanás solamente con el ánimo de engañarlos. Entonces el Señor les decía: no escuchéis profeta ni falso maestro que viene a enseñarnos con milagros.
porque ellos seguramente no venían de Dios. Y de hecho, mencionamos otros pasajes, como el caso de cuando fueron las 10 plagas. Recuerde que cuando Moisés iba y hacía una prueba, convertía su bastón en serpiente, cuando convirtió las aguas en sangre. Recuerden que los mismos hechiceros del faraón, que también eran falsos maestros, ellos también hicieron esos milagros, ellos también los podían hacer. O sea que sí es cierto que Satanás se vale de ciertos tipos de milagros, ¿no? Para engañar a la gente. Y lo más triste, como lo mencionamos la semana pasada, es que las mismas congregaciones hoy, dentro de la iglesia, la gente se ciña a través de los milagros. Nosotros vemos muchas congregaciones, incluso cristiano-evangélicas, donde la gente va y se lanza detrás de un pastor, de un profeta, yo no sé qué, porque es un milagrero. Y uno se pregunta a veces, ¿realmente es la palabra la que se está hablando allí? ¿O esos milagros solamente están haciendo es que la gente desvíe su camino y vaya hacia otros lados? Entonces es un llamado para la gente, para todos, por prestarle atención. ¿Que el Señor puede hacer milagros? Sí, porque Él lo manda allí en su palabra. Recuerde que Él nos dio autoridad sobre el mal. Dijo que nosotros pondríamos las manos sobre los enfermos, sanarían, que veríamos milagros. Sí, el Señor lo puede hacer, pero uno tiene que ser escrupuloso y mirar perfectamente de dónde vienen los milagros. No creer que todos los milagros vienen de Dios, porque muchos de ellos van atados con engaños. Esta es la primera parte. La segunda parte que yo quiero mostrar, y la que menciona ahí también el pastor, ¿de dónde viene el anticristo? La semana pasada quedamos ahí en medio empezando ese punto, el hermano Exxon apenas la soltó, pero quedamos que esta semana lo continuaríamos para saber de dónde va a venir el anticristo, porque debe tener un lugar. Él mencionó dos pasajes que los quiero recordar esta noche. Ahí está en Apocalipsis capítulo 13, versículo 1. Lo voy a prestar aquí para que ustedes lo puedan leer, que dice: y me paré sobre la arena del mar, y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas, 10 cuernos, y en sus 10 cuernos diademas, y sobre su cabeza un nombre blasfemo. Esa era una primera bestia que yo les dije tengan en cuenta, y nuestro hermano Exxon la mencionó. Es la que sale del mar, la que viene del mar. Pero hay otra bestia más adelantico, ahí mismo en el versículo 11, que dice: después vi otra bestia que subía de la tierra, y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Hay 2 bestias, y entonces hay que empezar a definir de dónde son estas bestias y cuáles son estas bestias, porque cuando nosotros reconocemos estos 2 personajes, podremos entonces tener una mejor idea quién es el anticristo. Vayamos a la primera escritura, a la del versículo 1, y vamos a hablar sobre ella. Dice: me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia. Convengamos, y uno tiene que tener entonces el entendimiento, cuando los apóstoles o cuando los profetas en tiempo antiguo se referían sobre las aguas, se referían sobre gentes, pero cuando se referían sobre la mar, se referían era sobre tiempos difíciles. Entonces uno tiene que empezar a colegir. Va a venir una bestia que va a salir entonces de tiempos difíciles. ¿Qué tiempos difíciles serán? Los mismos que el Señor Jesucristo profetizó. En el final de los tiempos habrán que guerras, rumores de guerra, pestilencias, hambrunas, escaseces. Es la misma cosa que el Señor Jesús está diciendo, lo que aquí Juan está repitiendo. Surgirá una bestia cuando haya un caos en el mundo, un caos que lo estamos viviendo, y por eso nosotros decimos: no sueñen que el 2023 va a ser bueno, ni el 24, si es que aún estamos aquí, no va a ser excelente, porque la palabra del Señor nos enseña que día por día las cosas irán poniéndose peor. ¿Y por qué irán poniéndose peor? Porque va a surgir una bestia de en medio de ese caos. Es lo que nos está diciendo aquí la palabra de Dios. Una bestia va a surgir en medio de ese caos. Se va a levantar cuando la tierra esté abatida. Y dice, mire, y tenía 7 cabezas y 10 cuernos. ¿A qué se refieren las 7 cabezas? ¿A qué se refieren los 10 cuernos? Empecemos, que los cuernos dice que tenían diademas. ¿Qué representaban las diademas en ese tiempo? Representaban gobierno.
Entonces uno tiene que empezar a colegir 10 cuernos. ¿Qué es lo que está significando? Que van a haber 10 gobernadores presentes allí en 7 cabezas. Y entonces las 7 cabezas, ¿a quién se refiere? Pues las 7 cabezas se refiere es a imperios y están mencionados dentro de la Biblia. Nosotros lo vimos en el libro de Daniel, cuando nosotros analizamos Daniel, los imperios. Y de hecho yo hice un estudio los jueves donde yo les enseñé cada imperio de dónde a dónde iba. Yo quiero recordar 6 imperios que han existido, porque para mí es muy importante que los tengamos en cuenta, porque esa es la bestia que va a surgir. Dice, el primer imperio fue el de Egipto, el segundo imperio fue el de Siria, el tercer imperio fue el de Babilonia, el cuarto imperio fue los medas y los persas, el quinto imperio fue el griego, el sexto imperio fue el romano, que es el último que ha existido, y queda un séptimo, es esta bestia que está saliendo. Un séptimo imperio se va a levantar, un gobierno grande. Puede ser político, social, como sea, pero va a dominar todo. Es un séptimo imperio que es el que estamos esperando. Esa es la bestia que se va a levantar de los mares. Un imperio. ¿Y ese imperio por quién va a estar gobernado? Por esas 10 cabezas, que son 10 gobernadores, los cuales van a recibir poder para que ellos puedan gobernar. Esa es la primera bestia y quiero entonces que la tengan en cuenta. La primera bestia se refiere es a un imperio y a 10 gobernadores que van a estar sobre esa bestia. Eso lo voy a corroborar más adelantico con Daniel, con una escritura que yo sé que ustedes la recuerdan porque esa ya hicimos ese estudio, pero la quiero recordar esta noche para corroborar esto que está diciendo aquí mismo en Juan. Esa es la primera bestia, la que sale del mar, la que sale de los problemas, del conflicto. Por eso les vuelvo y les repito, el mundo tiene que entrar en un conflicto grandísimo para que se levante esta bestia. Un gobierno social que seguramente se va a presentar como salvación. Por eso los pactos que se mencionan por ahí, esos pactos de los países europeos o de la ONU, de lo que sea, va a haber un pacto entre 10 naciones que van a salir como solucionadoras del gran problema del mundo. Y recuerden cuando comenzamos esta enseñanza, cómo empezó lo del anticristo. Vamos a ver si yo la recuerdo en la escritura. Eso fue, si no estoy mal, Daniel. Sí, Daniel capítulo 9, versículo 27, que es cuando habla que va a aparecer el anticristo. Decía, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. Entonces recuerden, va a haber un pacto antes de eso, va a haber alguien que se va a levantar y va a realizar un pacto. Esta va a ser una organización que va a beneficiar a muchos, beneficiar entre comillas al mundo entero. Esa es la primera bestia. Ya les voy a hablar de la segunda bestia, ¿quién es? Siga, pastor. Y mire que yo también estaba analizando justamente las características que menciona ahí en Apocalipsis 13 sobre esa bestia, esa organización de alguna manera de esa bestia, como inclusive menciona algunas características de algunos animales, así como lo hizo también Daniel, así como también usted lo está remarcando. Pero mire que a mí, incluso pensando un poquito, y pastor, yo podría casi... déjeme le interrumpo ahí un momentico. Esas bestias, usted ahí se adelantó un pedacito, bueno, no lo iba a mencionar, pero ya que usted lo hizo, lo voy a comentar. Esas animales que menciona ahí, el leopardo, el oso, la boca, el león y esto, sí, los mencionaron en Daniel. Pero nadie quizá ha tenido la percepción de darse cuenta que Daniel los muestra en un orden. Y este Juan los muestra en el orden al revés. Y mucha gente se pregunta, bueno, ¿por qué uno los mostró, digamos, al revés? En el caso de Daniel lo mostró primero, creo que fue el león, después fue el oso, después fue el leopardo. Este los muestra al contrario, el leopardo, el oso. ¿Por qué? ¿Ustedes saben por qué? Yo les voy a decir por qué. Porque Daniel está viendo la visión hacia el futuro. Entonces él ve esos gobiernos es desde su punto. Y dice, ahorita va a venir un leopardo, después va a venir un oso y después va a venir un león. Juan lo está mirando es hacia atrás. Una profecía que ya pasó, porque recuerde que él está viendo ahí es algo que ya pasó.
Entonces por eso él ve y dice, veo a un león, veo un oso, veo un leopardo. Por eso él los ve al revés, pero son los mismos animales que presenta Daniel. Siga, pastor. No, y brevemente antes de ir con el hermano Exxon, solamente quiero decir algo. Eh, a mí, de alguna manera, me impacta porque cuando yo, digamos, comparo, digamos, algunas características que tienen que ver con esos animales y cómo, digamos, representan cada uno de esos imperios, analizo de que estos, al día de hoy, de alguna manera se ven manifestados. Y usted se va a dar cuenta de que así es. Mire, en el caso, por ejemplo, del de Babilonia dice, perdón, el que dice de boca de león representa el caso de Babilonia, o esa fue la forma como se habló. ¿Y cómo era el reino de Babilonia? Era ostentoso, era fuerte, era grande, tenía poder económicamente. Alguna vez mencionamos de que, por ejemplo, una de sus cosas fuertes era de que era una civilización avanzada para la época. Incluso recuerde que el mismo Daniel dice, y la ciencia aumentara. Si lo miramos hacia el punto al día de hoy, podría ser que esa Babilonia ya de alguna manera tenga una representación. Y si usted se va al segundo aspecto donde menciona el caso de los pies, que dice que son como de un oso, dígame una cosa, ¿quién es el que hoy en día está mandando la parada allá en el mundo oriental? ¿Acaso no es una nación llamada Rusia? Uh-huh. Claro. Está, dígame si no están conjugados, por ejemplo, esas dos figuras en ese caso. Vayamos a la número 3, Grecia, que hace alusión a un leopardo. ¿Qué vimos recientemente? ¿Acaso, acuérdese que Grecia, algo de lo que, incluso dentro de la cultura de Grecia, algo de lo que se menciona mucho es el politeísmo? Muchos dioses, recuerda que había una adoración enorme. ¿Se acuerda que incluso Pablo, cuando va a predicar a Atenas, se encuentra un montononazo de dioses al frente? ¿Qué pasó hace apenas 1 o 2 semanas atrás? ¿Acaso no se reunieron varios líderes religiosos del mundo para decir, vamos a hacer un cambio en los mandamientos? Podrían estar 3 ahí involucrados. Y le doy uno cuarto. Dice, los 10 cuernos que representarían probablemente al Imperio Romano. Dígame, ¿acaso la OTAN no está aliada con 10 naciones, incluyendo una que no hace parte de ahí, que es Estados Unidos, que supuestamente guarda la seguridad del mundo? Yo le podría decir que casi que esa bestia, a esta altura, ya está conformada. Que no está en todo su esplendor, es posible, pero que como tal ya está ahí, podría ser. Y remato con esto y le doy paso al hermano Exo. Mire, quiero que usted analice Daniel 7:25. Mire lo que dice Daniel 7:25. Y primero lo voy a colocar en la versión Reina Valera y luego quiero que usted me ayude, copastor, con la nueva versión internacional. Pero primero quiero que miremos en la Reina Valera. Mire lo que dice. Y hablará palabras contra el Altísimo y a los santos del Altísimo quebrantará. Y pensará en cambiar los tiempos y la ley. Y serán entregados hasta su tiempo y tiempos y mitad de tiempo. Ese mismo pasaje me gustaría que lo colocara en la nueva versión internacional. Y mire lo que dice. Hablará en contra del Altísimo y oprimirá a sus santos. Tratará de cambiar las festividades de Dios y también las leyes. ¿Hace una semana no vimos eso? ¿Hace una semana no vimos eso? ¿Que están tratando de cambiar las leyes? Le pregunto, o sea que ya toda la organización está dada para que el anticristo aparezca. Ya todo está dado para que aparezca el reino del anticristo. Hermano Exxon, voy con usted. Qué difícil es para una persona inteligente, llamémoslo así, con un título académico,
con un posgrado de universidad, con una maestría en X o Y materia o carrera. Qué difícil es para esa persona tener, digamos, el conocimiento y la revelación de Dios. Bien dice Jesucristo en Marcos que de qué le sirvió haberse enganado al mundo si perdieron su alma. Marcos 8:36, si no estoy mal. Porque es que es imposible que usted pueda detectar quién es el oso, quién es el leopardo. En cuestiones espirituales es imposible, amigo, amada iglesia, familiar, etcétera. Cuando se habla de que, o cuando Jesús incluso menciona, y esto no lo hizo de gratis, Jesucristo menciona en Mateo 24 y advierte, es más que todo una advertencia, de que alguien va a mostrar grandes señales, ¿cierto? Y maravillas con el fin de engañar, y si es posible, a los escogidos, a los cristianos, a los seguidores de Jesús, posiblemente los va a engañar. Y recuerdo que hace, por los lados de septiembre, se dio un estudio precisamente de ojo con Satanás. No se debe subestimar el poder de Satanás, ¿verdad? La iglesia cree que somos más pilosos que el tipo y en muchos casos se demuestra que no es así. Y si Jesús habla de que posiblemente los escogidos serán engañados, por algo lo está diciendo Jesucristo. Luego entonces Pablo también habla en Tesalonicenses de que el funcionamiento de Satanás vendrá con todo tipo de señales Ujú. y prodigios engañosos. Y mire que viene y remata aquí con el capítulo que usted habla, pastor copastor, Apocalipsis capítulo 13, versículo, se me perdió, versículo 14. Y engaña a los moradores de la tierra con las señales. O sea, demasiada señal bonita disfrazada de Dios, pero a la larga no provienen de Dios. Bien menciona Jairo en el contexto de las dos bestias, Apocalipsis 13:1. Mira, aquí sale una bestia y no es su vecino, no es su enemigo. Y esa bestia sube del mar y lo intentamos enlazar con el hecho de que tiene que haber un antipadre. Porque si en Apocalipsis 13, versículo 11 aparece, después vi otra bestia, y si esta segunda bestia es el hijo de Satanás, hablando del anticristo, del personaje que estamos hablando, entonces sí, mire, tiene mucha relación. Me paré sobre la arena del mar y vi subir una bestia de 7 cabezas, un movimiento político mundial. El papá de Satanás se tiene que mover a través de la política, la ONU, la OTAN, la Liga de Naciones, todos ellos combinados, porque de ahí va a salir el cuernito pequeño. De ahí. Y, y hablábamos, pastor, porque esa es la pregunta con que usted arrancó, de que vamos a involucrar ya en la cuestión de la marca de la bestia, la cuestión de qué es, cómo va a surgir. Y creo que ya es bastante claro, y solo lo repito para que usted le quede con claridad, de que no podía el anticristo o no puede tomar el anticristo el control de un planeta sin la ayuda de la tecnología. Daniel también lo menciona, y la ciencia se aumentará en los últimos tiempos. Ese tipo necesita la tecnología, pastor copastor, amada iglesia, porque la tecnología es el único elemento controlable desde cualquier parte del mundo. Y el anticristo necesita tener el acceso de su información, pastor, copastor, hermano que se está conectando en este momento, tiene que tener acceso a los datos, a los registros personales suyos
y míos. Necesita tener acceso a su registro de nacimiento, necesita tener acceso a su cédula personal o su ID, necesita tener acceso a saber en dónde usted vive, quiénes son sus familiares, ¿verdad? ¿Dónde trabaja? ¿En qué se preparó usted en la vida como profesional? ¿Qué tipo de banco o institución bancaria usted tiene sus ahorritos, se hacen muchos o pocos? ¿Qué tipo de sangre usted tiene? ¿Cuáles son sus registros médicos? Toda esa información la tiene que tener el anticristo para poder controlarlo. Si no, sin esta información, ¿cómo se va a cumplir el versículo 16? Y hacía que todos, pequeños y grandes, ricos, pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente. O sea, el tipo necesita tener la información de todos. Lo que usted coloca en las redes sociales, esa información, esas foticos en el paseo por allá en Cartagena, en Miami, ya la tienen almacenada. Ya saben a dónde usted ha ido. Y mire que lo curioso es de que hay un edificio, lo que le llaman una supercomputadora. Créanme que el anticristo no va a tener una computadora Mac y ahí va a tener toda la información de todo el mundo. Se necesita un poco más de memoria, un poco más de RAM. Ricardo nos puede enseñar un poquito más de ese tema. Y Copastor, colabórenos para que la gente entienda de que sí, esa computadora ya existe y ha existido desde hace un tiempo y se encuentra en Bruselas, Bélgica. Lo curioso y el dato revelador para muchos de ustedes es que esa computadora no le llaman Mac o HP, no, la computadora tiene su propio nombre y se llama La Bestia. Es un edificio localizado en Bruselas. Si usted lo mira de la parte como si estuviera manejado por un dron, usted prácticamente va a ver es una cruz en posición opuesta. Pues claro, o sea, hasta las personas que se tomaron el tiempo para poder construir ese edificio, obviamente guiados por espíritus de Satán, sabían de que tenían que colocar un edificio en honor al que está mencionando a Apocalipsis capítulo 13, los adoradores. Y todo ese edificio tiene esa información que usted, aunque uno lo crea, ya le pertenece al gobierno del anticristo. Solamente que está esperando que él aparezca. ¿Para qué? Para empezar a ejercer la autoridad sobre una de las personas que se encuentran aquí. Qué interesante este capítulo 13 de Apocalipsis, porque eso de que hacía que a todos, pequeños, grandes y ricos y pobres, da a entender de que el anticristo sí no va a tener preferencia ni estatus social. Tanto los de estrato 2, 1, como los de estrato 4 y 5 van dentro de la misma sopa, pastor copastor. ¿Y sabe qué es lo preocupante? Lo preocupante es de que venimos, vuelvo y reitero, de una prueba piloto a nivel global, que jamás la habíamos visto en nuestro tiempo, ni posiblemente en los tiempos de ustedes, los más adultos. La forma en que el gobierno mundial, sí, se fue presidente por presidente, nación por nación, y nos vacunaron prácticamente a todos. Y la iglesia ni siquiera pudo decir, no me voy a vacunar. Ya hubo un control masivo, ya hubo una forma en la cual ellos se dieron de cuenta, el mundo sí está preparado para aceptar la marca en la frente o en la mano derecha. Dato curioso, pastor, para darles un poquito de avance y que ustedes aporten también.
Miren una de las señales de la religión popular en la tal y mal llamada Semana Santa, ¿cuál es? La del famoso miércoles de ceniza, donde no coincidencialmente a millones de personas religiosas, el pastor les colabora de pronto con una imagen, les va a hacer recordar este pasaje de una marca en la frente, una marca que algo está simbolizando espiritualmente. Cuando usted se coloca una marca en la frente, usted le pertenece a alguien. Y mire que aquí la Biblia, la palabra de Dios, claramente se refiere a que las personas marcadas por parte de Satanás van a ser marcadas ahí donde usted todos los años y sin excepción se manda a colocar un poquito de ceniza de color negro, que es un color satanista, de hecho, y se lo ponen en la frente y lastimosamente usted es parte del engaño y eso Satanás lo ve desde su trono en el segundo cielo. La iglesia de Jesucristo, amado, tiene un sello especial, pero ese no viene con una tiza. Esa marca es invisible. Ni siquiera usted como cristiano sabe cómo es esa marca. ¿Por qué? Porque es la del Espíritu Santo. Es la marca, el sello del Espíritu Santo. Y como es un espíritu, pues no se ve. Pero lo chévere, pastor copastor, es de que los demonios sí reconocen esa marca. Ellos dicen, no, allá está ese pastor y ese copastor allá. Esos manes tienen una marca de parte de Dios. Nada que hacer. Nada que hacer. Tienen bendición, tienen cobertura, tienen protección. A diferencia de la marca en que el enemigo, que el anticristo les va a hacer colocar y que en el siguiente segmento lo vamos a tocar un poquito con más desarrollo y es a través de la tecnología. ¿Será un microchip? ¿Será un tatuaje biónico? ¿Qué será lo que realmente se viene de aquí a poco tiempo? Para que, y lo estamos viendo diariamente, demasiadas compañías están implementando varios tipos de accesos a sus edificios donde ya ni siquiera necesitan entrar con la tarjetica que normalmente, este es mi ID, ¿no? Ya tienen su injerto, ya tienen su mano con un chip que simplemente les permite abrir la puerta de su edificio y a trabajar como si nada. Y la gente no entiende que ya la marca sí está. Eso no tiene debate. La marca está. Lo que pasa es que nosotros sabemos es cómo va a ser y en qué momento se va a implementar globalmente. Pastor. Así es, hermano Exxon. Indudablemente que hoy en día algo de lo que podemos notar es cómo incluso, por no ir muy lejos, acá en Colombia, la cédula que nosotros conocíamos, el papel o la tarjetica esta que teníamos eh, durante muchos años que circuló, recientemente ya dijeron, no, esto se puede manejar desde una forma digital y ya no es necesidad ni siquiera la parte de mantenerla físicamente, sino cargarla de una forma digital. Esa es una forma que se hace. Y entiendo también que dentro de los aeropuertos, entiendo que en el aeropuerto de Bogotá, ya inclusive una de las maneras que hay para registrarse es a través del iris de la persona, del pasajero, del viajante, tanto a la entrada como a la salida se puede hacer eso. Entonces, indudablemente, lo del tema de la tecnología ha avanzado y esto simplemente lo único que conlleva es a que no va a ser extraño el día que se les diga a la gente tiene que ponerse un microchip o lo que sea en su mano o en su frente. Eso no va a ser extraño porque ya hoy en día la tecnología ha avanzado tanto y es tan del común de que aspectos como esos no van a ser extraños. Y como usted lo dice, ya en buena parte del mundo
entiendo que hay países, tal vez pueda que yo esté equivocado y si lo es así, pues presento disculpas, pero me parece que una de las naciones donde ya es muy común encontrar que las personas tienen algún tipo de chip implantado en su mano para hacer diferentes tipos de cosas es Noruega, es en la parte de Noruega, y creo que Suecia también ya han implementado eso. Copastor, usted quedó con que nos iba a hablar un poquito sobre estas bestias o estas visiones o estas animales que menciona el apóstol Juan. Entonces lo escuchamos para que sigamos avanzando. Sí, es así. Entonces la primera bestia, convengamos que va a ser un gobierno mundial, social, político, de lo que sea. Va a ser un dominio que se va a levantar, ya le digo, cuando relaciona mar, ese es en medio de un caos. Por eso este caos que estamos viviendo en el mundo va a seguir y va a aumentar. Seguramente los precios a nivel de la internacional, las bolsas van a caer, va a haber mucha pobreza, la gente seguramente, los inmigrantes irán corriendo, habrá hambres, escaseces. Eso es profetizado y eso va a ocurrir. Para que esta bestia surja, eso tiene que pasar. Surgirá esta bestia, y yo les dije que allá mencionaba que le salían 10 cuernos que representaban 10 reinos, o sea, 10 naciones se van a juntar para formar ese pacto. Pues eso ya lo había mencionado Daniel, nosotros lo estudiamos. Yo quiero que vayamos a Daniel, capítulo 2, al versículo 31 y 32. Miren lo que dice allá, por recordar lo que habíamos visto alguna vez. Dice: después vi otra bestia que subía... Ay, no, me metí en la que no era. Es Daniel... Daniel 2. A ver, me subía a la que no era. Es Daniel 2. Daniel 2. Aquí tengo Daniel 2. Y es el versículo 31. Ahora sí. Ahora sí. Esta es la visión que estaba teniendo Nabucodonosor. Él vio una imagen, una estatua, y le preguntó entonces a Daniel qué era lo que significaba esa imagen. Recuerde que esa imagen estaba dividida en 4 partes. ¿Recuerdan? Que representaban los gobiernos que entonces iban a existir. El primer gobierno, que fue el imperio babilónico, recuerdan que representaba el oro. El segundo, que era la plata, que era el imperio medio persa. El tercero, que era el del bronce. Y el cuarto, que era el del hierro, que era justamente el romano. Miremos esos versículos que nos habla la Biblia. En el versículo 31 de Daniel 2 dice: tú, oh rey, veíase aquí una gran imagen, y esta imagen, que era muy grande, cuya gloria era muy sublime, estaba en pie delante de ti, y su aspecto era terrible. Y ahí le empieza a describir la imagen. No lo voy a leer porque no tenemos el tiempo. De hecho, ya les digo, hicimos un estudio acerca de esto, pero si ustedes quieren que les volvamos a hablar de este tema, para nosotros es una alegría poderles compartir nuevamente esa enseñanza. Yo quiero que saltemos al versículo 37, que es la última parte de esa estatua. Esa estatua se partía, la última eran los pies, y significaba que cuando se dividían los pies era que ese reino se iba a partir en 2. Y de hecho, el reino de Roma, recuerden que se partió en 2. Salió la iglesia católica romana hacia un lado, la que se llama la romana, pero hacia el occidente salió la iglesia... se me perdió, iglesia católica, no es romana, pero no recuerdo el nombre. ¿Cómo? Ortodoxa. La ortodoxa, exactamente. En esas 2 se dividieron, es decir, entonces ese gobierno se dividió en 2 partes, y eso está profetizado allá. Dice 37: tú, oh rey, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Y donde quiera que habiten hijos de hombres, bestias del campo y aves del cielo, Él los ha entregado en tu mano y te ha dado el dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro. Ahí le dice a Nabucodonosor: usted es la cabeza de oro. Y es más, le profetiza: este gobierno no va a durar mucho, va a caer. Y efectivamente cayó. En el 39 dice: y después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo, y luego un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra. Y ahora sí habla del cuarto. Y el cuarto reino será fuerte como hierro. Y nosotros dijimos: ¿por qué de hierro?
porque recuerden que Roma, el ejército romano, cambió todas las armas que en esa época se hacían con bronce y con plata, él cambió los escudos y las lanzas con hierro, por eso se llamó el reino de hierro. Y dice, y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará a todo. Versículo 41 dice, y lo que viste de los pies y los dedos, en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro, será un reino dividido. Ya lo mencionamos, ese reino se dividió, mas habrá en él algo de la fuerza del hierro, así como viste hierro mezclado con barro cocido. Y el 42 dice, y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte, pero también será frágil. Esa es la profecía que está. Menciona 10 dedos. ¿A qué se refiere a ese último reino? Pues entonces que van a existir 10 personajes que se van a levantar. Esos son los mismos que está mencionando allá en Apocalipsis. Mire cómo la Biblia no se contradice. La misma profecía que está recibiendo Daniel, la está recibiendo Juan adelante. Es la misma bestia, los 10 reinos que se van a levantar en ese lugar. Bueno, tenemos entonces la primera bestia, que es un reino, un imperio o lo que sea que se va a levantar. Pero entonces ahora la pregunta, ¿y quién va a gobernar ese reino? ¿Saben quién lo va a gobernar? Sí, señor, ese que ustedes llaman anticristo. Vayamos a Apocalipsis nuevamente porque eso lo va a revelar allá. Apocalipsis capítulo 13, el versículo 11. Esta es la otra bestia. Dice, después vi otra bestia que subía de la tierra. ¿Qué significa el hecho que salga de la tierra? Va a salir de los hombres, va a salir de acá, va a ser parte humana. Yo les mencioné que esto tenía que ver con el ADN, que lástima, no vamos a tener tiempo de hablarlo, pero esto tiene mezcolanza con lo que pasó también con los ángeles caídos. Pero de ahí va a surgir el anticristo. Eso les doy una idea. Va a surgir el anticristo, va a salir de la tierra. Por eso menciona que esta bestia saldrá de la tierra. Y dice, y tiene 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero habla como dragón. ¿Por qué cree que tiene dos cuernos como de cordero? Porque va a ser un imitador del cordero. Él va a ser un imitador de la obra que hizo Jesucristo. Por eso él se va a presentar como cordero. Él va a ser el anticristo. Y dice, miren lo que dice en el versículo 12. Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia. ¿Qué es la función del anticristo? Como dijo el pastor, seguramente esa primera bestia, que es el imperio, un reino, ya está. Pero necesita un líder. ¿Qué es esta función de este personaje? Dice, este le va a dar vida a esa bestia. Entonces el anticristo se va a levantar y es el que le va a dar vida a ese imperio. Va a ser el que va a hacer que la gente, los moradores, adoren a ese imperio. Esa es la función de lo que está realizando aquí esta segunda bestia. Note cómo la Biblia no se contradice en ninguno de sus puntos, sino que lo muestra exactamente. Ahí hay 2 bestias. Luego sigue diciendo que habrán señales y hará esto y aquello. Lo que están mencionando tanto el pastor como el hermano Exxon de la marca, obviamente, el anticristo, por eso dice en la parte final, muestra a ver si lo veo ahí, dice que, sí, en el versículo 16, vea, y hacía que todos, pequeños, grandes y ricos, pobres y libres, se pusiesen la marca de la bestia. Es por eso, porque él va a ser el gobernador y él va a hacer que toda la gente obedezca a ese gobierno, que en ese gobierno todo el mundo compre conforme a ellos quieren. Esos son los 2 tipos de bestia que existen. Uno político y social, que puede ser el anticristo, adorando a ese imperio que se va a levantar. Falta uno, un tercero, que es el religioso. De ese es el que próximamente vamos a hablar, porque ese va a ser el otro que va a infundir más aliento a esa primera bestia. Ese se llama el falso profeta. Ahí están reunidos los 3 personajes y lo que tristemente le espera a los que se queden del arrebatamiento. Siga, pastor. Bueno, algo de lo que quiero también dar en claridad, que hace un rato les decía que para mí el ambiente y digamos la forma como se menciona acá ese tipo de bestia, las características que tiene, les decía, es que prácticamente ya esto está
listo. A eso me refiero. No estoy hablando de que estemos ya en la época del Apocalipsis. No estamos en los 21 juicios del Apocalipsis, pero sí ya las características, ya las situaciones, las cosas, los ingredientes, llamémoslos de alguna manera, ya se han dado para que simplemente lo único que haga es aparición el anticristo y pueda venir y reinar. Es decir, el ambiente está dado, ¿verdad? Para que pueda aparecer. De la misma manera como en el caso de cuando aparece Jesús, hubo un hombre llamado Juan el Bautista que le abrió el camino, ¿cierto? Para que cuando él apareciera no fuera algo como extraño, raro, sino que ya había un camino dado de alguna manera para que el Señor apareciera. Justamente a lo que me refiero a nivel tecnológico, a nivel político, a nivel de gobierno, a nivel de esa unión de naciones y de ese tipo como de cosas que se dan, cada uno mostrando su fuerza, su poderío y demás, pues lo único que invita es a esperar a que se manifieste ese personaje ya como tal y tome lo que es ese gobierno que es anunciado dentro de la escritura. Antes de ir con el hermano Exxon, solamente quiero decir algo, y lo dije al comienzo, cuando se menciona y dice que acá que el número de hombre, el que lo entienda, o sea, el buen entendedor, dice 666, esto tal vez para las personas que de pronto no tienen un conocimiento muy profundo en el tema de lo que es los números dentro de la Biblia. Los números tienen una relevancia y que en algún momento lo hemos estudiado, hoy no vamos a mencionarlos todos, lógicamente, pero por ejemplo el caso del 6 es el día en el cual dice la escritura que el Señor hizo al hombre y el hombre como tal es imperfecto. ¿Por qué es imperfecto? No por la hechura como tal del ser humano, sino porque es un ser pecador, ¿verdad? Entonces, al ser pecador, nos hace imperfectos. Y como fue construido el hombre en el sexto día, entonces simplemente ese 666 lo que simboliza es la imperfección en un alto grado o la manifestación del pecado en un alto grado. Entonces, a eso es a lo que hace alusión ese triple 666. Además, tres seises porque hace alusión al dragón, a la bestia y al falso profeta. Hermano Edson, voy con usted. Voy a encajar con lo que usted acaba de decir, Pastor Miguel. Así como Juan el Bautista preparó el camino para la aparición de Jesucristo, el falso profeta lo va a hacer también para que aparezca el anticristo. Y aunque ese va a ser un tema de otro faro, sí quiero que usted entienda como persona natural. Y para eso, mire, voy a utilizar incluso este elemento que tengo aquí. Ustedes pueden ver en ese código de barras lo que acaba de mencionar el pastor Miguel, el 666. La respuesta es no. Ahí no se ve, ahí solamente ven un montón de barras, de palitos. Pero si ustedes notan las dos primeras, son dos líneas largas. En la mitad hay otras dos líneas exactamente iguales y al final hay otras dos barras exactamente iguales. Mire que un dato que me encontré, iglesia, y claro, en el momento en que aparezca el anticristo para fomentar y para implementar, ya no fomentar, el que fomenta es el falso profeta. Él es el fomentador, el que va a prepararle el camino al anticristo. Y esa es la Iglesia Católica Romana. El líder de la Iglesia Católica Romana lo va a hacer. Y cuando me encontré con ese dato, dije, wow, ya como dice Pablo en Tesalonicenses, y el misterio de la iniquidad ya está andando, ya está en juego. El Papa Francisco en una de sus misas, reuniones por eso del año 2015, hace una declaración impresionante en relación a la marca de la bestia. Porque me imagino que le llevaría en ese caso,
su chandidad, porque santidad no es, su chandidad. Están hablando de que la marca de la bestia, que la marca de la bestia. Y el tipo hace una declaración donde dice que han examinado las escrituras. ¿Quién sabe qué escrituras han examinado? Definitivamente no la palabra del Señor a fondo. Y de manera concluyente pueden decir que no hay nada que indique que los chips están relacionados con cuestiones satánicas. ¡Wow! Esto vino de la palabra del falso profeta, del líder, del parcerito del anticristo que le va a abrir el camino. Entonces, claro, si esto viene de palabra de Bergoglio, si viene a desmentir y viene a decir de que no, que eso de la marca, eso es como dice Miguel, eso es amarillismo y eso es fanatismo y eso no tiene nada que ver. Y termina diciendo el tipo, es más, es que esto es una bendición de Dios. Así lo dijo en declaraciones y está documentado. Con esa declaración, amada iglesia, pastor copastor, este tipo, este yuca, prácticamente patentiza el sistema de identificación biométrica, código de barras y lo que viene posteriormente, la marca a través de un chip. La patentizó. Tanto es así que todo funcionario desde ese año 2015 para poder entrar allá a la Basílica de San Pedro, al Vaticano, ya tiene que tener el chip en la mano, incluyendo Bergoglio. Él ya lo tiene. Él lo tiene, si usted no lo sabía. Y claro, eso hace mucha colación a la preparación del falso profeta para la aparición de su Mesías, del falso Mesías. Claro, Juan el Bautista se preparó y cuando llega Jesucristo, simplemente hace la entrega. Yo ya les prediqué, los tengo listos, maestro, venga, lo bautizo y de ahí en adelante usted continúa su ministerio. Y es exactamente lo que viene a hacer el falso profeta y que de hecho ya lo hizo. Y eso a mí me parece un dato muy, muy impactante porque eso nos da a entender de que, claro, ya está, ya la marca está, ya está hecha, ya está creada y lo único que realmente estamos esperando es de que Jesús venga, porque la iglesia ya apostató, la iglesia está cochina, espiritualmente la iglesia está pervertida, la iglesia se apartó del primer amor, de la raíz hebrea, y esa es la última señal según las palabras bíblicas de Pablo, o sea, y no vendrá hasta que, ¿qué? Hasta que venga la apostasía. Y ahí es donde arranca el relato de la manifestación del hombre de pecado, del hombre de maldad, del pequeño cuerno de Daniel, de la bestia, del hijo de perdición. Entonces, honestamente, si me pregunta, pastor, ¿qué queda por cumplirse? Nada. Nada, pastor. Ya no hay nada. Ya no se hicieron la prueba en el 2020 y 2021. Ya saben de que la gente, si aceptaron la vacuna globalmente, van a aceptar la marca de la bestia, van a aceptar el código de barra. Ya lo van a aceptar. Es más, eso ni duele. Y más cuando es gratuito. Porque estoy seguro que eso, así como la vacuna, se la van a regalar al mundo. El diablo le va a regalar la condenación eterna a través de esa marca, porque eso es lo que dice Apocalipsis 13, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia. Dentro de ese microchip va a ir involucrado ese código de barras, obviamente en una forma diminuta. Ahí está el 666. Y la gente lo va a aceptar, pastor, ya, eso es categórico. Eso es categórico. Y de hecho surge una pregunta que muchas personas, y hay muchas posiciones, ¿estarán los cristianos en la tierra cuando se revele el anticristo? Hay cristianos que creen que sí, imagínense. La posición nuestra es: no puede estar la iglesia,
porque si bien menciona Tesalonicenses, y hay algo que lo detiene, hermano, y el anticristo no puede aparecer si el Espíritu Santo está dentro de la iglesia, dentro de nosotros como pequeñas ovejitas, no puede hacer su aparición por una simple razón, porque nos da por hacer una vigilia mundial, imagínense, reprendiéndolo, y el tipo no puede aparecer, pastor. El anticristo tiene que aparecer cuando el Espíritu Santo dentro de la iglesia ya no esté acá. Y ahí sí, ¿quién lo reprende, cierto? ¿Quién lo va a reprender? Si ya el Espíritu Santo en la iglesia ya se fue la iglesia, la que mantiene la oración. Pero él sabe que apenas Jesucristo se lleve la iglesia, le quedó el planeta. ¡Ay, qué lujo de parche! Ahora sí vengo. Ahora sí me tocó me llegó mi tiempo, hermano. Y por eso es que no ha padecido. Y todo eso tiene su explicación teológica y tiene su conexión. Lastimosamente, claro, la mayoría de las falsas enseñanzas de personas que no se preparan y se pegan de Mateo 24. Y dicen, no, pero es que aquí dice, y después de la gran tribulación, tan. O sea que la iglesia, aquí vamos a estar. Yo no me imagino jamás, pastor, jamás, que Jesús permita que su iglesia, que su novia esté aquí lidiando con ese tipo. No. En ese momento ya el Señor está con la iglesia allá celebrando sus bodas y el mundo es bienvenido a los últimos 3 años y medio de un juicio tras otro, los 21 juicios, pastor, copastor, de unas hambrunas como la que muestra la película El libro de Elí, algo así muy parecido. Todo eso que nos muestra Hollywood se va a tener que cumplir en algunas de esas escenas que lo muestran con claridad. ¿Y cuál es el consejo, pastor? Amada iglesia, mire, nosotros no caemos en proporcionar nombres. No necesitamos decir si es Felipe de Borbón, no necesitamos decir que es Putin, que es Trump, que es Obama, no. Pero sí les podemos decir, tomen las características de cada uno de esos hombres que normalmente muestran soberbia. Uno de una forma como un oso, el otro como un leopardo, el otro arrogante. Y cuando usted los una, ahí se va a dar de cuenta cómo es que va a ser la aparición. Cuando apareció Obama, pastor, en el aspecto de la política de Estados Unidos como presidente, el tipo no aparece como una bestia, pastor, aparece como un salvador en Estados Unidos. Fue un hit para la gente de que ese hombre negro, que es el responsable de millones de los abortos y de la aprobación de las leyes al movimiento LGTB, mire, la gente no lo detectó, mucho menos van a poder detectar al anticristo. ¿Por qué? Porque también va a aparecer con esa cualidad de ser muy respetuoso, de tener una apariencia de oveja, pero por dentro, como dice Jesucristo, puros, ¿qué? Sepulcros blanqueados. No vas a poder detectarlo, yo te lo digo con sinceridad. No lo vas a poder detectar. De pronto lo detectas, ¿sabes qué? Si te llegas a quedar y te acuerdas de este tipo de programas, de estas enseñanzas, de pronto ahí vas a decir, ay, era la enseñanza que estos fanáticos cristianos nos dieron por allá por el 2022. Y sí, mire, este tipo se parece. Pero aún así, como no van a tener el Espíritu Santo, pastor, copastor, cuando les lleguen a la puerta y decir que usted no puede ni vender ni comprar, a no ser de que se haga poner ese elemento en la mano o en la frente, usted va a caer rendido al gobierno del anticristo. Y eso, como dice Apocalipsis 14, y con esto yo termino mi aporte, pastor, copastor. 14:11, perdón. Te dejas colocar ese implemento del gobierno. El de la vacuna, Dios lo perdonó. Dios simplemente te estaba mostrando, mire lo que va a ocurrir más adelantico, pero ya no va a ser con una inyección, con una vacuna, sino con un implemento de alguna tecnología en tu cuerpo. Esa es la clave. Gracias a Dios no fue la marca de la bestia, la inyección,
la vacuna contra el COVID, pero una vez que la iglesia sea arrebatada y a ti te den el gobierno, tu presidente, tu alcalde, tu gobernador, te dé la orden, o te la pones, o no puedes comprar, o no puedes vender, no puedes salir no tener acceso al servicio de agua, no tienes acceso al internet, no tienes acceso a los servicios públicos, no tienes acceso a seguro médico. O se la pone, o se jodió, o mire a ver cómo le hace. Usted no me va a decir de que usted va a tener los pantalones para decirle, no, no me la voy a poner. Seamos sinceros. Si usted se llega a dejar marcar del gobierno y del anticristo, mire la promesa que le tiene Dios para usted, y no es una promesa para decir amén. ¿Qué dice la promesa? Copastor, colabóreme ahí en la pantalla, Apocalipsis capítulo 14, versículo 11. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo. Mire, no tienen descanso, no van a tener descanso. Ni de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen. Ni nadie que ¿qué? Que reciba la marca de su nombre, su microchip. ¿Qué te está diciendo aquí Jesucristo a través de la boca del apóstol Juan? Que usted se condenó. Ya no tiene oportunidad de entrar al cielo. Así usted en medio de la tribulación y la gran tribulación, usted se persine, tenga el rosario dándole vuelticas a las pepas, invoque a Guadalupe, invoque a María, así invoque al mismo Jesús. Si usted se coloca ese aparato, la promesa es, usted le espera la eternidad en el infierno y en el lago de fuego para siempre. Por eso es que este programa es un programa de todas maneras evangelístico, pastor, copastor. Porque claro, como nosotros como familiares, como amigos, que lo apreciamos, que lo queremos, que nunca vamos a querer ver nada malo que le ocurra a usted, por eso es que tomamos este tiempo para explicar este tipo de cuestiones, porque Jesús no es mentiroso, hermanos. Y la palabra de Dios se tiene que cumplir. ¿Habrá salvación en la gran tribulación? Claro que va a haber salvación, pastor, copastor. Lo dice claramente. Para eso Jesús, para eso el Señor levanta 144,000 predicadores judíos para esparcir el evangelio nuevamente en el final de los tiempos. Pero esos 144,000, ¿ustedes creen que ellos se van a poner la marca de la bestia? No, ellos ya saben de que no. Ellos van a tener un sello especial, y obviamente las personas que sean salvadas en medio de los últimos tiempos, de la última cosecha de salvación, posiblemente ellos también van a tener que morir a causa de Jesucristo, porque el Espíritu Santo les va a llegar a ellos y les va a decir, no te puedes poner esa vaina. Ya sabes de que Jesús es el camino, la verdad y la vida, ahora te toca entregar tu cabeza y morir como un mártir. Bendiciones para ustedes. Gracias, pastor, copastor, amada iglesia. Así es, hermano Edson. Bueno, sí, el tiempo ha transcurrido, realmente ha sido realmente el tiempo corto en medio de tanta información que tenemos para compartir. De todas maneras, trataremos en los próximos faros de hablar, por ejemplo, de este tercer personaje o de esta tercera bestia que hace alusión al falso profeta, y procuraremos tal vez concatenar algunos de los temas que tal vez de pronto quedaron pendientes. Solamente algo de mi parte quiero mencionar antes de darles la oportunidad de que me den una reflexión cortica final, y hace alusión a Daniel 7:25, donde el que mencioné hace un rato, donde dice que procurará cambiar las leyes de Dios, que de hecho lo vimos hace un par de semanas, lo he reiterado, cuando se reunieron estos diferentes líderes del mundo para tratar de cambiar lo que son las 10 tablas de la ley. Pero también hay otra cosa que hace alusión a las fiestas de Dios, o inclusive lo que menciona, digamos, Pablo en referencia a esto, a las tradiciones, se menciona en la Reina Valera, y tiene que ver es básicamente con las fiestas de Dios. Y mire que
a través de la historia, desde la misma época de Daniel hasta el día de hoy, algo de lo que se ha buscado es tergiversar o cambiar lo que son las verdaderas festividades de Dios, ¿no? Incluso hasta el mismo día que es del Señor, que no es el domingo, sino es el sábado, ¿verdad? E incluso, mire cómo, por ejemplo, el caso de cómo se pronuncia el domingo en inglés, ¿no? El Sunday, ¿verdad? Que traduce Día del Sol, ¿verdad? Y recuerde usted de que el Día del Sol, quienes eran practicantes a la adoración del sol, eran básicamente los egipcios y tradiciones netamente paganas. Desde ahí en adelante, y por ejemplo, nada más las festividades que estamos viviendo hoy por hoy, no tienen nada que ver con el Señor. Pero desde aquí, Daniel estaba diciendo, y algo de lo que van a procurar, y seguramente eso cuando miremos el tema del falso profeta lo analizaremos más en profundidad, procurará transformar, cambiar, darles una visión diferente a la gente de lo que son las fiestas de Dios. Eso es lo que dice este versículo. Y obviamente, cuando llegue el anticristo, eso no va a ser ninguna novedad. ¿Por qué? Porque ya estamos acostumbrados es a otro tipo de festividades, no a las festividades y no a lo que tiene que ver con el Señor. Pastor, reflexión final en esta noche. Concluyamos con que entonces habrá seguramente una reunión, ¿no? Un grupo entre 10 naciones. Cuando mencionamos que eran de hierro y de barro, lo que menciona o lo que significa es que seguramente serán 5 naciones. Ya dijimos que el hierro significaba Roma, el imperio romano, y convengamos que Roma dominaba casi toda Europa. Entonces son seguramente 5 naciones europeas y 5 naciones de barro, que serán seguramente 5 naciones judías, árabes. Entonces esa va a ser la comunión entre árabes y entre una comunidad europea, formarán un grupo, y esa será entonces esos gobernadores que van a recibir poder de parte de ese primer imperio. Algunos incluso van mucho más lejitos para atreverse a decir entonces el anticristo de dónde viene. Obviamente va a venir de esta comunidad. ¿Por qué algunos asemejan que incluso puede ser es de esas 5 naciones árabes que se van a juntar? Porque ellos dicen que el pueblo judío no va a aceptar una persona que los venga a engañar, que venga de otra nación. Es posible que no sea español, ni sea italiano, ni sea de otro lado. Debe ser judío para que a los judíos los convenza de que él va a ser el verdadero Mesías que ellos están añorando. Incluso hay algunos pasajes, permítame, yo termino con esos pasajes, en la palabra del Señor. Eso está en Génesis, cuando está Jacob bendiciendo a sus hijos. Recuerden que él tuvo los 12 hijos que son las tribus de Israel, y él los está bendiciendo allí. En el versículo 8, eso es Génesis 49, versículo 8, dice: Judá, te alabarán tus hermanos, tu mano en la cerviz de tus enemigos, y los hijos de tu padre se inclinarán a ti. Mire a Judá el testamento que le está entregando, una bendición muy grande. Tus hermanos se inclinarán a ti y lo adorarán. ¿Saben quién descendió de ahí de Judá? Pues el Señor Jesucristo, Jesús de Nazaret, es el león de Judá. Él viene de ese lugar. Pero más adelantico, miren lo que le entrega Adán, que es una de las tribus. Versículo 17 dice: y será Adán serpiente junto al camino, víbora junto a la senda, que muerde los talones del caballo y hace caer hacia atrás al jinete. Adán lo maldice, y de hecho, cuando aparecen los 144,000 sellados en el Apocalipsis, la tribu de Dan no aparece como uno de los referenciados. Es decir, Dan es castigado. Y muchos asemejan entonces que de este grupo es que va a surgir el anticristo. Entonces convengamos ya, habrá una primera bestia. ¿Cuál es esa primera bestia? Será el imperio que va a gobernar, un imperio que se va a levantar. Tendrá 10 gobernadores. Esos 10 gobernadores van a tener un líder que será el anticristo. Se va a levantar allí y él será el que le dará vida a ese gobierno. Pero ¿quién le va a abrir camino a ese anticristo? Un personaje que se llama el falso profeta. Ese será nuestro próximo estudio. Dios los bendiga y los esperamos entonces en él.
Bendiciones también para usted, copastor. Feliz noche. Y nos reencontraremos el 2023, si Dios lo permite. Ahorita les hablo un poquito de esto. Hermano Exxon, reflexión final brevemente para cerrar este capítulo del Faro. Busquen a Cristo. Ya hablamos del anticristo como tema principal, pero la idea realmente es de que si esto a alguno de ustedes le preocupó, la idea es de que ustedes busquen a Jesucristo, al verdadero Mesías, el verdadero hombre, al verdadero ser que simplemente sí tiene la facultad de darles vida eterna, bendición, sin religiosidad, sin nada. A la larga, pues todos tenemos que salir de este mundo en algún momento y alguna casa se nos va a abrir. O se nos abre la casa allá arriba o se les abre la casa allá abajito, como popularmente dicen. Y de mi parte, estaremos, si el Señor lo permite, en el nuevo año, tocando nuevos temas. También me dio ese sentir, pastor, ese versículo que usted menciona ahí en Daniel, de que quisieron y van a cambiar la ley y las festividades. Ya, gracias a Dios, llevamos 2 años enseñándole a la iglesia raíz hebrea varios conceptos. La iglesia lo aceptó bien, pastor. Las fiestas que hemos podido celebrar y que hemos visto la gloria de Yahweh, de Dios, como usted popularmente lo conoce. Y eso nos abre un espacio, y ahí es donde nos comprometemos, me comprometo para ampliar el conocimiento aún más de otras cosas que hemos venido haciendo hipotéticamente en ignorancia y que supuestamente son bien y no son. Y usted bien lo menciona, el domingo. ¿Será que nosotros como cristianos, como seguidores de Jesucristo, deberíamos celebrar el Shabbat? Eso lo vamos a enseñar el próximo año, Pastor Copastor. Eso lo tengo en mi espíritu. Y lo mismo, sin religiosidad, sin judaizar a nadie, y que a la larga también, como las fiestas, todo trae una bendición para el extranjero, que eso es lo que representa usted y yo. Y Dios nos seguirá mostrando eventualmente qué otro tipo de temas tendremos para ustedes. Por ahora, gracias, pastor, un privilegio, copastor, amada iglesia. Nos hablamos el próximo año en un nuevo capítulo de El Faro. Hasta la próxima. También para usted, hermano Exxon, una feliz noche. Nos reencontraremos, si Dios lo permite, en el 2023 en nuevos capítulos de El Faro. Bueno, les iba a decir a cada uno de ustedes, las personas que ven estas series del Faro o nuestros servicios que están ahí dentro de lo que es la página de la Iglesia Cristo es mi bendición, bien sea a través de Facebook o a través de YouTube. Les queremos decir que por este 2022 hemos llegado al último capítulo de El Faro. Hoy estamos cerrando lo que son los estudios del Faro por el 2022. El próximo jueves también tendremos nuestro último servicio familiar por este 2022. No significa de que los programas vayan a salir del aire, solamente que vamos a entrar en un receso, en un pequeño descanso y Pastor, siento Se que nos, perdí se la nos quedó el señal. pastor. Perdí la señal ahí al final, ¿no? se cayó. Ya está otra vez ahí. ¿Nos escucha, pastor? Sí, ya los estoy oyendo. Ahí lo estamos oyendo ya. Ok. Ok. Les estaba diciendo que por este año hemos llegado a la conclusión de lo que son estos programas virtuales, que entramos en un proceso de descanso, de receso, como usted lo quiera tomar, de pronto para compartir con nuestros seres queridos, con nuestros familiares. Nuestros servicios del domingo estarán común y corriente, usted los verá de una forma virtual durante estas semanas. Nuestros servicios de oración también estarán vigentes
Pero estos, como tal, me refiero al faro y a la reunión del jueves, entrarán en un receso y nos reencontraremos, si Dios lo permite, en el 2023. Así de que para que lo tengan en cuenta, no es de que se vayan a acabar, no es que vayan a salir del aire, no es que nos hayamos cansado o no es que nos hayan cerrado la página, nada de eso. Simplemente es un receso que normalmente por esta época del año solemos tener en cuanto a nuestra reunión. De mi parte, les quiero dar gracias a cada uno de ustedes por habernos acompañado y por habernos aguantado, si se puede decir de alguna manera, durante este 2022. Ha sido un año de bendición, ha sido un año de buenas cosas, ha sido un año donde hemos podido llevar palabra a través de estos programas y la verdad estamos muy satisfechos y gracias a cada uno de ustedes, los que nos han escuchado, los que han compartido estas transmisiones, los que nos siguen fielmente en cada uno de ellos. Les bendecimos en el amor de Jesús y les deseamos un muy feliz 2023. Si el Señor, como siempre lo digo, no ha venido por su iglesia o si Él no ha venido o no nos ha llevado a su presencia. Bendiciones para cada uno de ustedes y será hasta el 2023. Bendiciones.